Muy bien. Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra para edificar, para crecer. Vamos a ver en Lucas, cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos. En Mateo sale un poquito más completo, pero en Lucas me dice algunas cosas que me gustan. Este, Después que les enseñó el Padre Nuestro, sí, que el Padre Nuestro no es algo que yo vengo a pedir particular mío ni mi necesidad, sino es el reino de Dios que yo estoy pidiendo, estoy haciendo la gestión de que el reino del cielo baje, y esto es lo importante del Padre Nuestro, ¿sí? En el Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, a la puerta se le abre, ¿sí? ¿Y cuál de vosotros, como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Después de haberle enseñado la oración, que no se trata de mi necesidad, sino se trata de pedir el Espíritu Santo, el auxilio más hermoso, lo que corresponde a estos tiempos de gracia, ¿sí? El avance del Espíritu Santo. Jesús les enseñó en San Juan capítulo 14, versículo 15, ¿sí? Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Jesús le dijo, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos. En algunas versiones sale como otro consolador, ¿sí? Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. 17. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros, Jesús le dice a los discípulos, pero Jesús todavía no había ido a la cruz. Cuando Jesús va a la cruz y resucita y hace la gestión de reconciliarnos por medio de la cruz, que es muy importante entender lo que pasó en la cruz, hay que valorar la cruz porque allí fue donde terminó la obra, donde dijo es consumada es la obra cuando tomó el vinagre en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Qué significa tomar el vinagre? Significa que ese vino, del vino nuevo que había, del único pacto que había, en el que estaban transcurriendo, se terminó, y a partir de la resurrección comienza el nuevo pacto, el nuevo vino, porque el vino anterior de la ley se había avinagrado. Pero lo importante aquí es que podamos reflexionar que ahora viene, les dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. ¿Estará en vosotros cuándo? Después de la resurrección. En vosotros, dentro. Un espíritu somos con el Señor. No está al lado nuestro. No, uy, qué lindo, porque no te preocupes porque Dios está contigo. No, contigo estaba con David, con Moisés, con Abraham, con los profetas, pero con nosotros no está al lado nuestro, no nos lleva de la mano, no te lleva de la mano, no. Es mucho más que eso, es mucho más que eso. Un espíritu sos con el Señor. Y tu espíritu se fusionó a su espíritu y su espíritu se unió al tuyo, y ahora estamos en Cristo Jesús y estamos en el Espíritu Santo, y nosotros no estamos sacándole provecho a esta hermosa situación, porque no es para pedir por mis necesidades,
No, es mucho más que eso. Entonces luego dice, eh, vamos al verso 25, estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz. Jesús se tocaba su cuerpo y dice, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni se acobarden. ¿Sí? No tengan miedo en su corazón, no se acobarden, porque Dios está dándote la paz a través de Jesucristo, pero por medio del Espíritu Santo, el Paracletos. Y en esta versión me gusta que sale Paracleto, porque la otra versión que dice Consolador, pero Consolador es una característica del Paracleto. El Paracleto es una palabra que es mucho más amplia, ¿sí? Que significa engendrador, por ejemplo. El engendrador, ¿qué quiere decir el engendrador? Es el que hace la unión de resucitar nuestro espíritu y unirlo al de Él, la vida nueva que tenemos en Cristo. El engendrador Espíritu Santo lo está haciendo. El santificador, por medio de Jesucristo, por medio de la cruz, es el santificador, ¿sí? El persuasor de nuestras almas, el persuasor es el que nos trae, ¿sí? Nos convence de pecado, ¿sí? Es el que nos atrae, el persuasor. Eso también significa Paracletos, ese Espíritu Santo precioso, ¿sí? El guiador, porque nos puede guiar en cualquier tiempo que sea, guiarnos al reino de los cielos, ¿sí? Es el enseñador y el recordador de todas las cosas, como lo leímos aquí, ¿sí? Enseñador y recordador de lo que... Sí, por eso la Biblia, la palabra de Dios, debe ser escolarizada y tienes que aprender muchas cosas que no se están diciendo en los púlpitos. No es para que te vaya bien, no es para comprar un auto nuevo, no es porque vas a recibir sanidad. Yo tengo un amigo que hace poco partió con el Señor, más chico que yo, y orábamos por su sanidad y se fue con el Señor ganó el reino de los cielos, se fue con paz de Dios, se fue en victoria total. Pero sí, pero no se sanó, pero es que no se trata de nosotros ni de nuestra necesidad, se trata de algo mucho más grande que eso, que es la vida y la vida en abundancia en la eternidad, para siempre, en Cristo Jesús. No se trata si te ponen algo en el cuerpo o no te lo ponen, no se trata de aquí, de esta tierra, ¿sí? Se trata de algo que es eterno, que es para siempre, que es en lo espiritual, que es en Cristo Jesús, que es en el Espíritu. Muchas veces no se está entendiendo el Evangelio, la gente acude a las iglesias solamente por una necesidad, para solucionar o pedir por algo solamente. Y eso es muy poco, es algo que Dios está tratando de darnos el reino de los cielos. El reino de los cielos. Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, en lo espiritual. Y hacemos la gestión de pedir, venga tu reino. En la oración pedimos, pero no pedimos nuestra necesidad, pedimos que el Espíritu Santo pueda enseñarnos y pueda abrir el entendimiento y correr el velo de la ignorancia que tenemos en cuanto al reino de los cielos, en cuanto al gobierno de Dios. Otra cosa que como Paracleto es el Espíritu Santo, es el fortalecedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la prueba, en medio de la debilidad, en medio Dios se hace visible. Dios te fortalece, te da fuerza, te aumenta el vigor. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? El dador y mantenedor de la fe. El Espíritu Santo, ese Paracleto. Vamos, arriba el ánimo. ¿Sí? El intercesor también. Así como Jesucristo está intercediendo ante el Padre, también el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque es el Espíritu que conoce a Dios y también nos conoce a nosotros, entonces intercede por nosotros.
el defensor, el protector, el que nos hace fructificar en poder dar frutos del Espíritu, como dice en Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu nos hace fructíferos para aumentar en fe, en carácter, en perdón, en paciencia, en amor, en bondad, ¿sí? En mansedumbre, en no ser tan ofendidizos, en morir a nuestro orgullo, en ser cuerpo de Cristo, en que no se trata de mí el Evangelio, se trata de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, después que les enseña el Padre Nuestro, les dice, si golpeas y pedís, Dios te va a dar. Pero hay algo que tenemos que pedir, es el Espíritu Santo. Si Dios te dará lo que estás pidiendo, que es el Espíritu Santo, entraremos a una nueva generación de autoridad, de gobierno, de gracia, de poder de Dios, en Cristo Jesús, y no tratándose de nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, y sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Dejemos de centrar todas las cosas en nuestras necesidades, porque eso es idolatría. Hay que morir a nuestras cosas, a nuestro orgullo, a nuestras necesidades y empezar a ver en lo social, en la comunidad, en el cuerpo de Cristo. Padre nuestro, no mío, nuestro. Ser parte del cuerpo de Cristo es una generación que tendrá que ver en lo social, por las otras personas, en virtud de no de mis necesidades, sino de qué es lo que Dios está trayendo a las generaciones nuevas. Dios está trayendo algo grande a las nuevas generaciones, pero nosotros tenemos que entender, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve a toda verdad, que nos lleve a toda verdad. No es para agregar un bien material ni para prosperar. Este Evangelio no es para eso. Prosperar sí en nuestro espíritu, en nuestras almas, llevándolas a morir, a renunciar y a prosperar en entender y a decodificar el espíritu, que nuestra alma pueda decodificar el espíritu, que nuestra alma deje de estar entendiendo las cosas por la vista, por lo que escucha, por los sentimientos y comencemos a decodificar por el Espíritu Santo las cosas espirituales, lo eterno, lo del reino de los cielos. Ya estamos en la eternidad, ya estamos en Cristo Jesús. Ya estamos, por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar, va a permanecer para siempre. Y allí es donde estamos en la palabra viva, que es Cristo Jesús, el Logo, y por medio del Espíritu Santo. Desde Génesis al principio, Génesis 1, verso 2, ¿sí? Dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim, o el espíritu de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. Se cernía, ya estaba el espíritu de Dios desde antes de la fundación del mundo, cerniéndose, moviéndose, fructificando, trayendo ese ADN de Dios. Ya estaba en las aguas. Y luego vemos en los siguientes versículos que después que se fue sacada a la luz el día 1, en el día 2, entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que está separando las aguas de las aguas, e hizo Elohim la expansión, o sea, hizo los cielos, la expansión, ¿sí? Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. En el día segundo sacó de las aguas a los cielos, a lo espiritual, ¿sí? Esto es importante entender porque de las aguas son de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dijo Dios,
Las aguas representan la palabra, es el movimiento en donde se está moviendo el Espíritu Santo. Y la fe viene por el oír palabra de Dios, son las aguas que necesita nuestro espíritu, nuestras almas, necesitan ser bebidas de esas palabras, de ese pan de vida que es Cristo Jesús, para andar en victoria, para andar en fe, para andar en poder de Dios. En el nombre de Jesús. Iglesia, deja de ver tus necesidades y empezá a ver cuáles son las necesidades de Dios en el sentido del reino de los cielos. Cómo vamos a salir para dar la palabra justa a una generación que está por empezar. Cómo vamos a llegar a un mundo que está cambiando, que está volviéndose loco. En ese mundo nosotros, la iglesia, tendrá la palabra de fe, la palabra de ánimo, el cambio, tendrá esa agua para saciar esa sed, no condenando, no mirando el pecado, sino trayendo la luz de Dios, trayendo las aguas de la palabra, trayendo la paz de Dios. Los hijos de Dios son llamados pacificadores. Así que seamos llenos del Espíritu Santo. Pidamos a Dios por ser llenos del Espíritu Santo. Pidamos a Dios porque el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento pleno del Hijo de Dios, de entender la crucifixión, de entender los misterios que tiene Dios y entender el reino de los cielos y dejar de estar preocupado por las cosas de aquí abajo de la tierra, que serán pasajeras. En el nombre de Jesús. Iglesia, mantente en victoria, mantente en fe, en gracia, en poder de Dios. Ya estamos en victoria por medio de Jesucristo. Ya hemos sido glorificados, ya hemos sido puestos en gracia, en poder de Dios. Así que arriba el ánimo, arriba el ánimo. El Espíritu Santo va a fortalecerte. Deja de tener miedo. Llenate de la palabra viva del Evangelio. Lee Efesios, lee Colosenses, lee Filipenses, esas cartas, llenate de la palabra de Dios, que son las aguas que necesitamos para nuestra sed. En el nombre de Jesús. Muy bien, iglesia. Sigue siendo edificada. Amén.